Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría saludarlos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio bíblico del capítulo 2 del libro de Lucas. eh, Exactamente, o más precisamente, del versículo 25 hasta el versículo 32. La última vez quedamos con nuestro hermano Milton en el versículo 24. Entramos a un nuevo episodio de lo que sucedió en el nacimiento de nuestro Señor. La vez pasada vimos con nuestro hermano Milton el proceso de la presentación y de la circuncisión del Señor. Pero había más, según el relato bíblico, de lo que nos enseña acerca eh, de esa presentación allá en el templo. Eh, Hay más cositas que la palabra del Señor nos regala. Pero antes de entrar en materia, mis hermanos, como lo hacemos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por este buen tiempo que nos has regalado para seguir con el estudio de tu santa palabra, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú permites que podamos tener tu palabra infalible, tu palabra inerrante, tu palabra perfecta, mi Señor, a nuestras manos. Podamos conocerte, podamos reflexionar y, por supuesto, mi Señor, aplicarla a cada una de nuestras vidas. Oro, mi Señor, para que esa enseñanza toque nuestros corazones, para que tú nos hables, mi Señor, por medio de tu Santo Espíritu y podamos, mi Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu santa palabra. Gracias, Dios, por este buen tiempo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, continuando, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32 del capítulo 2 del libro de Lucas. Dice la santa palabra. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mis hermanos, acá en estos versículos vemos a un personaje que, que es conocido por su participación en este momento histórico dentro de la palabra del Señor. Y es el personaje, un hombre llamado Simeón. Simeón, dice la palabra del Señor que ese hombre estaba en Jerusalén. Se llamaba Simeón y que era un hombre justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y que el mismo Santo Espíritu le había revelado que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, es decir, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Coincidencialmente, mis hermanos, ese nombre Simeón lo escuchamos allá en el Génesis. En el Génesis. Era un hijo de Jacob. Y este nombre tiene un significado que pareciera que le cayera como anillo al dedo aquí a este hombre Simeón. Porque dice que ese nombre significa que Dios ha escuchado. Que Dios ha escuchado. Y vemos cómo Simeón entra en esta parte de la historia bíblica como un hombre que le había pedido al Señor, que no quería ver la muerte hasta que no pudiera tener el privilegio de conocer o de ver al ungido del Señor. Dios le escuchó, digamos que hizo honor a su nombre. Pero también vemos acá, mis hermanos, que la palabra nos dice que él era justo, que él era justo. Y esa palabra justo, mis hermanos, encierra dos significados diferentes. El primero, el que ya conocemos, digamos que el más relevante, y es que su fe había sido puesta en el Mesías. Es decir, él sabía que el Mesías era quien iba a pagar el precio que Dios exigía para la paga y la pena del pecado, de cualquiera que llegue a buscarle. Ese hombre sabía que ese niño que él estaba viendo,
era en el que él había creído, era ese cordero que representaba ese Mesías que había de venir y que ese día él tuvo el privilegio de conocerlo y de cargarlo en sus brazos, como lo veremos más adelante. Entonces, mis hermanos, esa palabra justo, podemos encontrarla en Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento recordemos que ese Mesías era representado por medio de un cordero. Uno de los nombres que tiene el Señor es el Cordero de Dios, haciendo referencia al Cordero que simbolizaba la venida del Señor Jesucristo. Recordemos que ese Cordero significaba también la Pascua. Y el apóstol Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Pero también, mis hermanos, vemos que esa palabra justo también tiene un significado que se desprende del primer significado, que es ser justificados ante Dios. Dios ya no nos ve pecadores, sino nos ve justos porque nos ve a través de su Hijo Jesús. Pero de ahí se desprende también otro significado que lo encontramos en Santiago capítulo 2 versículo 21 y que de alguna manera puede traer ciertas malinterpretaciones. Dice Santiago 2:21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Miren lo que está diciendo acá, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Algunos estarán pensando, pero ¿cómo así? Si la justificación no es por obras, la salvación no es por obras, es por la fe. Y en eso estamos completamente de acuerdo. Lo que sucede es que cuando nosotros somos justificados por la fe, mis hermanos, nuestras obras nos justifican delante de los hombres. No es para salvación, sino porque somos el testimonio, estamos haciendo lo que el Señor ha demandado en nuestras vidas. Las obras vienen a ser el resultado de nuestra fe. Y Santiago nos dice en esa carta tan preciosa que la fe sin obras es muerta, es decir, nuestra justificación. Obviamente, su consecuencia o el resultado de un creyente son las buenas obras. Y todas las personas que están a nuestro alrededor podrán decir si es creyente o no es creyente, dependiendo del testimonio que nosotros estemos dando. Entonces, mis hermanos, nuestras obras tienen que hablar de nuestra fe. Y en eso también, en alguna manera, son justificados, no para salvación, sino por testimonio ante los hombres. Y este hombre era justo, era justo porque había colocado su fe en ese Mesías. Y su testimonio también hablaba de que era un hombre justo. Pero también nos dicen mis hermanos que era un hombre piadoso, que Simeón era un hombre piadoso. Y esa palabra piadoso, esa palabra piedad automáticamente viene relacionada, mis hermanos, con su relación con el Señor. Era un hombre que quería vivir en santidad. Era un hombre cuya prioridad era su relación con el Señor. Mis hermanos, ¿somos piadosos? Realmente nuestro sentir es buscar del Señor en todo momento, agradarle, mis hermanos. Yo sé que no es fácil, mis hermanos. Yo sé que todos tenemos pruebas. Yo sé que a veces todos tenemos temperamentos diferentes. Todos mis hermanos somos atacados, pero esas son las oportunidades, mis hermanos, para nosotros salir victoriosos y realmente demostrar en quién hemos creído. Todos estamos rodeados de pruebas, pero bueno, bendito sea el Señor por esas pruebas, porque dice la palabra que las pruebas producen paciencia. Bueno, mis hermanos, el Señor utiliza cada momento de nuestra vida para perfeccionarnos como ese buen alfarero que coge el barro y lo moldea para mostrarnos como una obra preciosa. Su esperanza, mis hermanos, dice también que era la consolación de Israel, de su pueblo. Él sabía quién era el Mesías, quién era ese Mesías prometido en la Torá, allá en el Pentateuco. Cuando Dios lo prometió, casi que de manera inmediata, cuando el hombre cae en pecado, Dios prometió que iba a mandar un Mesías, que iba a mandar un Redentor. Ese Redentor estaba ahí, era un bebé, y lo tenía Simeón en sus brazos. Entonces, mis hermanos, es decir, que ese Señor y Simeón, ese varón, vivía esperando la salvación de su pueblo.
Anhelaba que su pueblo fuera salvado, anhelaba que su pueblo también creyera en ese Mesías prometido. Aquí vemos mi Señor un hombre, mis hermanos un hombre de fe. Acá vemos un hombre de fe. Y Dios le concedió no solamente ver al ungido, sino que también le permitió que lo cargara en sus brazos. Mis hermanos, al igual que Simeón, nuestro anhelo debe ser el mismo anhelo del Señor. El mismo. Dice la palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice que no quiere que nadie perezca. Pero el Señor nos tiene a ti y a mí, a sus hijos, para que no nos quedemos callados. Siempre hay una oportunidad, mis hermanos, para predicar el Evangelio. Recordemos lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, eso es algo imperativo para nosotros también. No solamente para Timoteo, para nosotros. Para nosotros eso es un llamado de poder predicar el Evangelio. En eso también podemos medir si realmente nuestro anhelo es que las personas quieran salvarse. ¿Has predicado el Evangelio últimamente, mis hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste de Jesús? ¿Cuándo fue? Sería una buena pregunta que nos podríamos hacer en este buen tiempo. Pero también, mis hermanos, vemos que en esta pequeña porción de la palabra estamos viendo que Cristo es el Salvador tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esa es otra parte pues, que ha generado muchas controversias porque algunos piensan que, que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban de una manera diferente. Hasta se han atrevido a pensar que fue por el cumplimiento de la ley. Bueno, y confunden unos términos. No, no. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la palabra de Dios es clara. Desde el momento de la caída, Dios prometió un Mesías que había de venir. Y eso lo entendieron muy bien los patriarcas, los profetas, hasta la llegada del Señor, hasta nuestros días. Solamente Cristo es el que ha provisto de salvación. En el Antiguo Testamento miraban al Mesías que había de venir. Nosotros lo miramos que ya llegó hace 2000 años, pero que nos acompaña con su Santo Espíritu. De manera ininterrumpida. Bien, mis hermanos. Pero mire que hablando pues de anhelos y de esperanzas, mire que la Biblia también nos enseña y nos habla acerca de otra esperanza para los creyentes, para los cristianos. Dice la palabra del Señor que nosotros esperamos con ansia la adopción, que es que la redención de nuestros cuerpos. Algunos relacionan la adopción con el nuevo nacimiento. No, nosotros no somos adoptados, nosotros nacimos en la familia del Señor por regeneración. Pero esperamos la adopción, que el apóstol Pablo acá dice que es adopción. Leamos Romanos 8, capítulo 8, versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Es algo futuro, estamos esperando la adopción. ¿Y qué es? Bueno, acá lo explica, la redención de nuestros cuerpos o de nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, nosotros también tenemos que estar mirando hacia el futuro. Nuestra esperanza es nuestra adopción. Y eso es, digamos que es, podríamos determinarlo como la hora final del Señor en cada uno de nosotros. Y es llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Pero mis hermanos, esto solamente ocurrirá, eso es algo futuro. Esto ocurrirá en la segunda venida del Señor. Como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que y le veremos cara a cara tal y como es Él, según 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. En otras palabras, mis hermanos, nuestra esperanza es llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Mis hermanos, también vemos que la palabra enseña que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Y aquí hay algo curioso que vale la pena parar por un momento y analizar, que dice por qué estaba sobre Simeón. Bueno, nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu Santo no llegó a morar o no llegó aquí a la tierra hasta el día de Pentecostés. Es decir,
50 días después de la Pascua, 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, vino Pentecostés. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se quedaba o tocaba a las personas, pero no estaba de manera permanente. Pero en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino para quedarse. Entonces estaba sobre Simeón, pero no estaba en él, porque el tiempo no había llegado, porque el Mesías tenía que cumplir primero su tiempo, su obra, y luego sí, según el orden que el Señor había propuesto, vendría el Espíritu Santo a morar en la tierra en cada creyente. Bien, mis hermanos, entonces entendemos que el Espíritu Santo solamente llega sino hasta el día de Pentecostés. Pero hoy en día, mis hermanos, hoy en día cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, mora en cada uno de nosotros. Dice la palabra que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Y le pertenecemos, según Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo entiendo que hoy en día hay muchas doctrinas que enseñan que el tener el Espíritu Santo es algo completamente misterioso, o son de pronto manifestaciones completamente desprendidas de la realidad, exigen de que tienes que hablar en lenguas, tienes que sanar, levantar, bueno, hay una cantidad de cosas, pero la palabra es muy clara. Y dice que cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es más, dice que son las arras, es la garantía de nuestra salvación. Y el Espíritu Santo, si no está en una persona, es porque no es creyente, como lo dice su santa palabra. Efesios 1:13 dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos bien claro quién es la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes. Es importante saberlo y no dudar por ningún momento que nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, que hemos sido bautizados, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, en esta reflexión también podemos ver, dice el versículo 26, dice que y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y por un momento, pues pongámonos a imaginar Simeón todos los días anhelando ver a ese Mesías prometido, ese Mesías, pero esta vez encarnado. Yo me lo imagino levantándose todos los días diciendo, ¿será que hoy es el día? ¿Será que hoy es el día? Bueno, el Espíritu Santo ya le había dicho pues de que no vería la muerte. Y por eso es que asociamos a Simeón con un hombre como mayor de edad, como ya adulto, mayor. Y la Biblia pues no lo dice pues que sea así, pero de pronto por el tiempo podemos llegar a pensar en que era una persona adulta, era, no sé, un anciano. Ahora, yo me imagino a Simeón todos los días aguardando por esa bendición, aguardando por esa llegada, por esa revelación que recibió así como la recibieron los magos. Recordemos allá en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, que los magos llegaron preguntando dónde estaba el Mesías porque habían recibido una revelación y querían verlo. Bueno, yo me imagino pues que era algo como parecido, esa forma como Simeón espera al Mesías. Ah, mis hermanos, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Y fue el Espíritu Santo quien llevó a este señor, a Simeón, hasta el templo, para que viera a ese Mesías que había de venir. Mis hermanos, todo creyente en su interior debemos estar tranquilos, porque en el versículo 26 dice que Simeón no vería la muerte hasta no ver el ungido. Mis hermanos, nosotros hemos visto al ungido. Y eso está relacionado, mis hermanos, cuando creímos en el Evangelio.
En ese momento, mis hermanos, nosotros también recibimos al Señor. Lo colocamos acá en nuestro pecho, como lo hizo Simeón. Y podemos decir que cada creyente podemos estar tranquilos cuando nos toque dejar esta tierra, porque ya hemos sido bendecidos por Dios al tener un encuentro personal con el Señor, porque hemos creído su palabra, hemos creído a su evangelio y somos salvos. Pero de una cosa yo estoy seguro, mis hermanos, y lo comparto con muchos predicadores, que un hijo de Dios es inmortal hasta que no haya terminado su obra aquí en la tierra por parte del Señor. Nadie nos puede tocar. Nadie, absolutamente nadie, mis hermanos. Eso téngalo por seguro. Y el día en que pase es porque es la voluntad del Señor. No es la voluntad ni de fulano, ni de fulana, ni del enemigo, ni de las huestes celestiales. No, es porque el Señor así lo ha decidido. No sabemos cuándo será, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes estar tranquilo. Decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es una cosa con la que nos levantamos todos los días. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, pero lo que sí sabemos, mis hermanos, es que estamos tranquilos. Es que estamos tranquilos. Sabemos para dónde vamos, ¿o no? Sabemos para dónde vamos. El Señor dice que Él fue a preparar moradas para cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, nuestro destino es un destino hermoso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18 más o menos, dice que, que esas pruebas, que la situación difícil por las cuales podemos estar pasando, en nada se compara con la gloria que ha de manifestarse más adelante. Es bonito. El Señor nos regala su santa palabra para que tengamos eso en cuenta, mis hermanos. Mis hermanos, ustedes saben pues, de que yo perdí a mi hermanito, a Mario, hace ya 7 meses, un poquito más, 7 meses, ya voy para 8 meses casi, que él partió. Y yo tengo como la tranquilidad pues, de que mi hermano pudo haber recibido a Cristo en su corazón. El Señor me permitió compartirle muchas oportunidades. Y cuando él estaba en las UCIs, hablaba yo con él. Cuando él salía, seguíamos hablando y yo le compartía. Yo le decía, hermanito, mire, el Señor tiene mucha misericordia con usted porque le ha permitido escuchar nuevamente su santa palabra. Y la última vez que nosotros hablamos, él me decía, sí, 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 yo he meditado bastante en eso. Entonces, y mi anhelo es que él haya recibido a Cristo en su corazón. Y cuando yo voy al cementerio a visitar pues su tumba, hay algo que me llena pues de mucha tristeza y es que cada vez que yo entro están haciendo huecos para esperar bueno, pues esperar entierros, esperar carrozas con diferentes cuerpos. Y, y yo llego y me quedo mirando y yo veo ese jardín tan bonito, flores por todo lado. Y yo digo, ¿cuántas personas de las que están acá son creyentes? ¿O cuántas se han perdido? Es triste, pero es una realidad, mis hermanos. Pero como ya lo hablábamos, nosotros debemos estar tranquilos así como Simeón. Nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón. Ya le conocemos. Entonces, el Señor sabrá cuándo nos lleva a su santa presencia. Versículo 27 al 29 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Acá vemos nuevamente que Simeón descansó, pero también vemos cómo el Señor había emparejado para que Simeón pudiera recibir esa promesa. El Señor cumple sus promesas, mis hermanos. Y lo hizo con Simeón y nos regaló esta pequeña porción para que conociéramos esa parte de la vida de Simeón. Simeón había entendido que ese Mesías era el único camino que lo conducía al Señor. Mis hermanos, pero
acá también vemos que era un hombre creyente. Y eso nos lleva a reflexionar que cuando una persona busca al Señor en espíritu y en verdad, la palabra dice que le va a encontrar. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y eso no tiene mayor discusión. Cuando una persona realmente busca al Señor, va encontrando, va encontrando al Señor y se va a encontrar con Jesús, porque realmente busca al Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Para que una persona pueda tener ese encuentro con el Señor, debe creer a su palabra. Entonces, cuando una persona busca al Señor, su palabra se lo va a ir revelando hasta que tenga ese encuentro personal con el Señor. Esa misma experiencia ya la tuvimos nosotros. ¿Hace cuánto? ¿Tú recuerdas más o menos hace cuánto tuviste ese encuentro con el Señor? Yo no tengo la fecha exacta, pero yo sé que el año fue en el año 98, donde me predicaron por primera vez. Obviamente, pues, de que yo sé que pasó algún tiempo después para que yo creyera. Lo que yo sí sé es que cuando yo creí, me entró unas ganas de ir a la iglesia, a buscarle, y quería leer más, y quería conocerle. En ese momento yo sabía que yo era un creyente. Antes, bueno, uno iba, hacía que la oración, que lo pasaban al frente, bueno, algunas políticas en unas iglesias son como tan diferentes, pero mi encuentro con el Señor, ese sí lo recuerdo. Y fue una noche, y al otro día yo me voy para la iglesia, quiero conocer más del Señor. Encontramos al Señor. Sería bueno que reflexionáramos cuándo fue ese día cuando tuvimos el encuentro con el Señor. Versículo 30 al 32 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mis hermanos, la salvación de Dios es una persona y no algo que nosotros podamos hacer. Nadie puede hacer algo lo suficientemente grande para encontrar la salvación. La salvación es pues una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Y la palabra es clara, o le tienes o no le tienes, o confías en Él o no confías en Él. La palabra es clara. No importa lo bueno en apariencia que alguien pueda hacer, qué tan religioso pueda ser, cuántos Padres Nuestros, Ave Marías pueda saberse o haya repetido en toda su vida. Pero la salvación es una persona. Y el hecho de no aceptar a Jesús, ya se está rechazando a Jesús, a ese Mesías, que solamente es el único que Dios colocó para propiciación por nuestros pecados. Cristo vino a salvar al mundo, a judíos y a gentiles. Y dice la palabra, y en Efesios capítulo 2, y quiero que me acompañen a leer esos últimos versículos. Dice, por tanto, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Recordemos, mis hermanos, que el pueblo judío tenía una forma muy diferente de vivir de los gentiles. Y eso había causado una rivalidad grandísima. Pero vino el Señor y cogió a los gentiles y a los judíos. Y los que son creyentes ya no serán llamados ni gentiles ni judíos, sino serán llamados la iglesia
del Señor. La iglesia del Señor. Nosotros ya no somos ni judíos ni gentiles. Yo he escuchado que dicen, no, es que nosotros somos gentiles. No, no, nosotros ya no somos gentiles, somos la iglesia del Señor. El pueblo gentil era un pueblo y el pueblo judío era un pueblo, pero dice la palabra que de los dos hizo un solo nuevo hombre, matando las enemistades. Y somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, antes de terminar, yo quisiera que nos quedáramos con una pregunta. Ahora que somos hijos de Dios, ¿cuál es nuestra mayor esperanza? Bien, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo. Espero vernos el próximo viernes, si el Señor lo permite. Les mando muchos abrazos a todos. Bendiciones.